Ivette, quisiera comenzar con una pregunta en relación con el proyecto de Monumentos Incómodos. ¿Cómo surge este proyecto y de qué forma se vio atravesado por todo lo que sucedió en Chile con la movilización social? Sí, bueno, el proyecto Monumentos Incómodos nace el 2019 en el marco del estallido social en Chile. Eh, Nace primero, hay un hito importante dentro del trabajo que hizo un grupo de compañeros. Nosotros somos un colectivo y comienza a suceder la intervención de monumentos en varias ciudades de Chile, a ver derribamientos de monumentos a conquistadores o a personajes vinculados a la historia nacional, hombres en su mayoría, ¿cierto?, militares. Y en Santiago particularmente, en lo que antes se llamaba oficialmente Plaza Italia o Plaza Baquedano, comienza a gestarse una disputa por ese espacio donde hay un monumento también muy icónico en Santiago de Chile, que es el monumento al general Baquedano. Y ese monumento comienza a repletarse de personas todos los viernes. Ahí se realizan las movilizaciones más importantes de diferentes demandas, diferentes como horizontes utópicos, grupos, ciertas banderas, principalmente incluso más que banderas de movimientos políticos o banderas también vinculadas a movimientos sociales o de izquierdas históricos. Empieza a aparecer, por ejemplo, la bandera mapuche, la Guanufoya. Y en ese marco sucede que se convoca acá en Chile un concurso para participar de la representación de Chile en el pabellón de Venecia, el pabellón de Chile en Venecia, la Bienal. Y se presenta una propuesta por un grupo de compañeros, compañeras, de llevar el Baquedano, llevar el monumento, o al menos simbólicamente llevarlo, para dejar ese plinto vacío, el plinto de la Plaza Baquedano, y poder ahí, en el fondo, desenvolverse las diferentes demandas que ya estaban sucediendo como un foro ciudadano y paralelamente iniciar una discusión de qué iba a pasar con el monumento. Ese proyecto no se gana, se queda seleccionado, pero quedan ahí muchas ganas de seguir en relación a este mismo tema, a trabajarlo, ¿cierto? Y ahí nace la plataforma. O sea, fue primero este proyecto y ahí nace la plataforma, eh, que al principio estaba dedicado a Chile, pero después empezaron a pasar un montón de cosas por el mundo y también empezamos a hacer cruces con cosas que estaban pasando o que pasaron en el pasado y que podían dialogar con las cuestiones que hoy día estaban pasando en Chile y luego ya en Estados Unidos y así en Europa también, como una ola global iconoclasta que se empezó a desarrollar y que nos abrió un mundo, a propósito también, que es una plataforma que se nutre mucho con colaboraciones. Entonces mucha gente empezó a escribir, a enviar fotografías y casos de cuestiones que pudiéramos poner en diálogo. Y este colectivo, Monumentos Incómodos, es un colectivo, bueno, que nace una iniciativa primero a un grupo de compañeros, pero después se abre grupo que principalmente somos amigos que hemos trabajado en patrimonio de diferentes disciplinas, y en la institucionalidad pública, en un principio, luego ya todos hicimos como carreras por diferentes lugares, y hay arquitectos, hay historiadores, hay artistas, hay abogadas, hay trabajadoras sociales, eh, profesoras, y a partir de eso vamos haciendo diálogos y buscamos también en el fondo generar un espacio de discusión. Ahí además cada uno por su lado, algunos escriben o hacen trabajo académico, hemos publicado también artículos de orden académico reflexionando respecto a estos temas, y generando también algunas actividades menores o como parte, no sé si menores, pero como parte de la plataforma de la red social, como conversatorio, o nos invita también a conversatorios, y hemos de esa manera desarrollado un diálogo mucho más allá de la publicación. Hay una situación que se da generalmente, pues, creo que también a nivel global, en el caso de Chile, pero también se está dando en Colombia, que es
Cuando se hace el derribo, cuando hay la acción directa, ¿no?, sobre el monumento, obviamente eso tiene una gran visibilidad, eso ya sale en todos los medios, hay discusiones momentáneas, hay mucha situación que se da en el momento de coyuntura, ¿no?, que es fuerte y que obviamente incide en muchos aspectos sobre lo que pasa en tema de movilización, pero una vez ya pasa de todo esto, ¿no?, y digamos que la movilización empieza como a mermar un poco, o hay un desgaste, o simplemente ya no está sucediendo ese tipo de cosas, se piensa que de pronto puede pasar que la institución a cargo de los monumentos dice, bueno, se va a abrir un debate para repensar qué pasa con los monumentos, si se llevan a algún lugar en específico o si se dejan allí. No se atreven a decir, en el caso de que haya habido un derribo, que lo van a volver a situar, ¿no? Eso por ahora no se ve así, pero pareciera que ese debate muchas veces no se da, ¿no? Y pareciera también que inclusive por parte de la misma gente que hace la acción de derribo, pues en el momento de entrar en el debate con las instituciones no hay un interés o hay escepticismo. ¿Qué crees que puede suceder en estos casos? No, no sé qué sucedió en Chile. No, en Chile, a diferencia de Colombia, en términos institucionales no se abrió un debate, o sea, hubo una Sí, clausura. De hecho, nosotros, la intervención en las calles, las manifestaciones políticas de orden artístico que se dieron masivamente en ejes de la ciudad como una ciudad como Santiago, en centros culturales, donde su fachada era como murallas de exposición, de intervención, esas fueron rápidamente borradas insistentemente por ejemplo, por la Intendencia. O sea, hubo un ánimo primero de censura por parte de la autoridad y de las autoridades culturales. El primer discurso fue de destrucción, aquí de acciones de intervención y de destrucción, que más allá de quizá algún seminario que hicieron, que invitan expertos, nunca han abierto diálogos horizontales con la ciudadanía. De hecho, cuando sacan el monumento Baquedano, que es este monumento icónico en Plaza Dignidad, que es una plaza que fue rebautizada por la ciudadanía como Dignidad, lo que se dice es que se saca, bueno, aludiendo cuestiones de seguridad para las personas, que es una cuestión que puede ser muy razonable, pero que dice que se va a restaurar. Se va a restaurar y va a volver a ese lugar. O sea, ese es el discurso, ¿no? Firme, ujú, que eso vuelve. De hecho, cuando se saca el monumento, hay un espacio donde vienen militares, como vienen a tocarle con trompetas y les hacen honores, y viene el intendente y le deja flores. O sea, ellos siguen en un mundo en donde pareciera que la revuelta y todo lo que ha puesto en tensión en términos como de relato histórico y de modelo democrático, ¿cierto?, del país, a ellos no les ha resonado mucho. Hay ahí como un juego, yo creo, del gobierno de decir no nos van a ganar esta batalla al respecto, y ha sido bastante lamentable la posición de la posición institucional de cultura, y que todo es muy centralizado acá. Y los municipios todavía, hoy día, hace muy poco hubo cambio de alcaldes de las principales comunas de Santiago, y nosotros esperamos también que por lo menos los municipios más progresistas que hoy día están a la cabeza, principalmente de alcaldesas mujeres, puedan generar diálogo en torno a esto. Ahora, como bien dices tú, lo que está pasando en Colombia, yo creo que además no va a resolver en el encauzamiento institucional de qué pasa o no con un monumento, porque a veces el derribo de monumentos es un símbolo o aviso de un problema que va más allá del monumento. O sea, no sé si la discusión va a resolver un problema que yo creo que es de orden cultural mayor, y que ese orden cultural también es político. Entonces aquí a lo mejor los diálogos son a nivel político mucho más profundos. En el caso chileno, nosotros estamos viviendo este proceso constituyente, que en el fondo muchos tenemos la esperanza de ahí de reorganizar nuestra comunidad política, y también los símbolos que nos representan, los relatos y las memorias que queremos que sean parte también de esa comunidad. En un país muy monocultural como el chileno, muy elitario en términos también de la construcción de la nación, y, y hoy día nosotros vemos ese camino, pero creemos que también esa discusión de los monumentos se debería ver resuelta incluso en ese camino institucional, a propósito de que va a redefinir las relaciones políticas de distribución del poder. Ahora,
a lo mejor tampoco eso se resuelve. Yo creo que es importante lo que vaya pasando también en las calles. Creo que además la memoria siempre va a ser o debería ser en una sociedad sana objeto de disputa. O sea, no vamos a ser una sociedad nunca perfecta, entonces tiene que ser siempre objeto de disputa y quizás también los monumentos luego ya no sean esos los objetos en sí mismos lo importante, sino cómo se van a desarrollar nuevas políticas de memoria social que tiene que ver con la ocupación de espacios, de derecho a la ciudad, de planificaciones urbanas que sean diversas, más democráticas, y donde también existen espacios en que la ciudadanía pueda manifestarse. O sea, lo que vimos con esta ola desmonumentalizadora en América Latina y en otras partes del mundo es que son los cuerpos finalmente los que van gestando esa espacialidad y es necesario que existan espacios y objetos plásticos para ir llenando de significado. O sea, por tanto, tampoco creo que la solución sea como saco un monumento a un conquistador y pongo un monumento de piedra de un sujeto subalterno que no había tenido hoy día lugar en el espacio público. Yo creo que también el objeto como un monumento representa una modernidad y a un modelo de hacer nación y memoria que está, que ya es igualmente elitario. Entonces, sin prejuicio que hay mucha gente que cree es importante los monumentos, no hay que soltarlos, digo, pero no creo que pase ni por abrir solamente este espacio para hablar de los monumentos, porque la gente a lo mejor no es que quiera hablar de los monumentos, quiere hablar de racismo, quiere hablar de machismo, quiere hablar de democracia, y los monumentos son solo un medio y una excusa más en el espacio público para poder hablar de esos temas. Y por otro lado, tampoco va a pasar solo con reemplazarlo, y por otro lado, tampoco esto se debería acabar. O sea, yo creo que, de hecho, a Latinoamérica históricamente hemos tenido batallas por las imágenes, o sea, siempre hay una disputa ahí, y el día que eso pase, es como cuando los vencidos ganen, como digo, cuando ya no dejemos de luchar, o sea, no sé, no sé si llegará un momento en que se podrá dejar de luchar en continentes como el nuestro. Ahora, ¿qué viene? Yo creo que lo interesante a propósito a nivel cultural, institucional, es también abrir un poco la imaginación a propósito de que esto no se resuelve pintando o sea, levantando un monumento, sacando uno a otro, creo yo, sino cómo pensar cuestiones que resuenen más a nivel de debate, que generen debate y que propician también la autorrepresentación, yo creo. Cómo generar instancias de autorrepresentación y que esa autorrepresentación no sea, por ejemplo, solo estar en un museo, sino que también esa autorrepresentación sea acompañada de la consecución de derechos. Por ejemplo, pienso en los pueblos indígenas. A lo mejor no solamente significa poder estar en un espacio institucional de la memoria o construir su propio espacio de memoria, sino como ellos también paralelamente a eso van consiguiendo mayores derechos políticos. Ahora, yo creo que es vital seguir discutiendo de esto porque finalmente es el modelo de nación de los estados del siglo XIX, de los estados post-independencia, el que ya no va más. Entonces, ¿cómo reimaginamos esta comunidad política y donde los símbolos también son súper importantes? Se piensa también que estas movilizaciones ciudadanas tienen mucho que ver como con lo cultural, con lo artístico, y que de alguna manera, entre comillas, las prácticas del arte contemporáneo, sobre todo el arte político, que en su momento se le cuestionó mucho porque no tenía una incidencia en el debate público, aquí la ciudadanía como que ha retomado esas discusiones y ha puesto, digamos, entre comillas, lo artístico y lo cultural en el espacio del debate público, o sea, ya sea con el graffiti, con símbolos, con pinturas, con textos que van, con las pancartas, con los performances, con cosas que van en sí mismo y con el mismo, digamos, performance ciudadano, o sea, como que rebasa completamente eso. Eso deja, creo, que el arte contemporáneo y su arte político, que muchas veces va, ¿no?, como a ferias y en el campo del mercado, como en una situación muy clara, ¿no?, en la que hay que replantearse de pronto. ¿Qué piensas tú del papel del arte en estos momentos? ¿Cómo ha incidido? No sé si en Chile pasó algo similar.
Sí, o sea, yo creo que ha sido innegable la presencia de las manifestaciones artísticas, cuestionando el canon del arte, cuestionando el canon oficial de la memoria, cuestionando el canon oficial de las bellas artes y todo lo como se comprendía en términos modernos, y, y una transversabilidad de prácticas de personas que no son oficialmente ni profesionalmente artistas, pero que ven en esas posibilidades creativas, posibilidades de manifestación y también de transmisión de memoria. O sea, como nosotros vemos que finalmente la memoria no es solo algo pasado, sino que también hay ahí en la memoria posibilidades creativas, o sea, la memoria para la creación, como material. Y eso yo creo que ha sido innegable a propósito de la ocupación del espacio y que habían avisos. O sea, si uno ve obras, por ejemplo, de artistas, no sé, en caso que yo no conozco como el ámbito del arte contemporáneo de artistas, pero si nosotros vemos las imágenes, las performances de artistas en Chile previo a la revuelta, ahí hay aviso un poco de lo que se venía gestando en términos de discurso crítico. Pienso, por ejemplo, en Pedro Lemebel, en sus performances utilizando el fuego, recordando la memoria de la dictadura, en espacios públicos de arquitectura canónica como un museo de arte contemporáneo, donde él se prende fuego para recordar, por ejemplo, la memoria de un asesinado en la dictadura militar. Además de diferentes soportes en que Pedro Lemebel venía cuestionando esta democracia tutelada posterior a la dictadura, y también su manifestación en torno a la diferencia, un manifiesto que tiene del año 86 que dice: yo hablo por mi diferencia, y ahí habla sobre una transversalidad e interseccionalidad de identidades que él poseía, que son, la de ser homosexual, marica, como lo diría él, o lo hubiera dicho, pobre, clase media, mestizo. Él se autoidentifica también mapuche, entonces hay ahí también esas luchas identitarias que se manifestaron también, por lo menos en la revuelta en Chile, donde hay una multiplicidad de identidades y de luchas contraidentitarias, finalmente, contra ese encasillamiento binario, blanco, de clase alta. Digo por decir algo, por ejemplo, hay figuras como Pedro Lemebel o íconos como Pedro Lemebel ya nos venían diciendo cuestiones, o pienso en artistas jóvenes, mapuches, por ejemplo, la Paula Baeza Pailamilla, que ella venía gestando performance hace 2, 3 años en torno a los símbolos de la nación. Tiene una obra que se llama Cuerpos en Recuperación, en donde aborda la representación del cuerpo mapuche en el museo, que es prácticamente invisibilizado, y ella lo trabaja en el espacio público, mostrándonos esas imágenes que van cuestionando también estas memorias oficiales, en este caso cuestionando al museo, pero en el fondo museo y monumento son bien similares en términos como de su origen. Entonces yo creo que ya, si uno mira para atrás, esto lo digo ahora, o sea, en la revuelta uno no entendía nada porque estaba pasando, pero si uno empieza a mirar un poco el circuito de artes contemporáneos, o no tan contemporáneo, digo, como Pedro, que ya no Pedro Lemebel, que murió hace un tiempo, hay avisos también. Entonces, el rol del arte creo que es fundamental a propósito de personas que están pensando críticamente estos temas, lo estaban pensando y estaban desarrollando imágenes tremendamente potentes a propósito de esta contradicción que se vive, por ejemplo, con estas memorias nacionales y cómo salen estas contranarrativas de estos individuos históricamente, o individuas históricamente excluidas, como por ejemplo las personas racializadas o de pueblos originarios, las personas de la diversidad sexual, en fin. Entonces, es bien interesante a propósito cuando uno se pone a analizar, o por ejemplo, colectivos feministas como las Mujeres Creando en Bolivia, que ya también venían hace ya rato interviniendo monumentos y gestando acciones en el espacio público que ya nos venían dando algunas luces. En Chile, con esta ola feminista de este último tiempo, se conformó una brigada que se llama Laura Rodi, que hacen desarrollos de manifestaciones mezcladas con prácticas artísticas, y antes de la revuelta le habían puesto una intervención a monumentos y a museos también, con un sello que decía alto en patriarcado.
Entonces, eso es un par de años atrás. O le habían cambiado los nombres a las estaciones de metro por nombres de mujeres, por ejemplo, de mujeres destacadas de diversa índole. Entonces, hay diálogo, yo creo que hay el rol del arte como, no sé cómo decirlo, como voz de lo que está pasando es fundamental para poder leerlo. Entonces había muchos avisos. Cuando la élite dice aquí no sabemos, cuando acá el presidente Piñera dice no sabemos por qué pasó esto, no, como que los sorprendió, no quisieron ver un montón de cosas, desde manifestaciones así ya que se venían gestando en el movimiento feminista, el movimiento estudiantil, el movimiento indígena, hasta el arte contemporáneo. Entonces, no ven arte contemporáneo, probablemente nuestra élite. Muchos de los medios oficiales ¿no? Daban una información muy distinta de lo que sucedía en las movilizaciones. No sé si fue así en Chile, y aparecieron una serie de medios distintos, ¿no? Mucho más, digamos, si se quiere, independientes, autónomos, pequeños, más de nicho, que daban cuenta de lo que sucedía. Y inclusive uno de los cambios que a uno le impresiona un poco también es que en Instagram, estamos en el caso de perfiles de Instagram, de pronto, el caso de Monumentos Incómodos, el caso de perfiles o espacios que están dedicados a un tema específico, ¿cómo has visto de pronto el papel que han jugado estos espacios en las redes sociales? O sea, ¿realmente están Sí. actuando? ¿De qué manera crees que las ha impactado o relaciona con la gente joven y las movilizaciones? Sí, es muy interesante. Yo no me imagino tampoco una movilización sin las redes sociales. Uh -huh. De hecho, pasaba mucho cuando uno se concentraba en muchas personas, bien, se empezaba a cortar el internet. Así se Sí. pasaba entonces la gente se empezaba a desesperar, así como no hay internet. Son movilizaciones que están cruzadas por ese medio como herramienta, bueno, también como contraherramienta, digo, para los del poder, también como una forma de control, pero como una herramienta fundamental de la movilización para comunicarse y también para gestar esas imágenes. Digo, las redes sociales se convirtieron en un archivo también. Uno pone Instagram y pone movilización, no sé qué, y aparecen todas las imágenes que hay en relación a eso. Nuestra memoria también va a estar cruzada por las imágenes que están en las redes sociales, no están en los archivos tradicionales de los estados. Pienso en esas imágenes icónicas de la movilización que se van a quedar también en nuestra memoria, que fueron fotos, por ejemplo, y que luego se subieron y que tuvieron montones de me gusta y que se van a sumar también a nuestra memoria cultural, no sé, me imagino. Yo creo que es fundamental, por un lado, como en esa herramienta como ciudadana de archivo, de contrainformación, de poder entregar información crítica en relación a lo que estaban hablando los medios tradicionales. En Chile, hoy claramente el primer discurso fue vandalismo, delincuencia, que son análisis también muy pobres, claro, que uno se lo pudiera pedir quizás a la policía, o sea, o entenderlo en el marco legal, normativo de una policía, pero no a alguien que trabaja en un Ministerio de Cultura, por ejemplo, que debería tener un mínimo de preparación para poder interpretar las cuestiones sociales desde epistemologías sociales, ¿cierto? Y lo que demuestra también que son bastante ignorantes nuestras autoridades. En el caso de Chile no sacamos a nadie, están todos, siguen, de hecho, los mismos ministros, los mismos subsecretarios, con mucha crítica, mucho cuestionamiento, porque además no han ayudado en nada al mundo cultural en medio de esta pandemia. O sea, es otro tema, pero los artistas, nuestros creadores, en fin, viven situación muy dramática a propósito de la pandemia y ha sido nefasta la gestión en torno a eso. Pero más allá de esa cuestión, no han tenido tampoco herramientas para poder generar declaraciones también un poquito más, más críticas en torno a esta cuestión, y por tanto medios como nuestro Instagram, pero así también hay otras iniciativas en Chile. Hay una que se llama La Descolonizadora, hay también un montón de colectivos de fotógrafas, por ejemplo, plasmando, o sea, mostrando su trabajo en redes sociales, o de otras agrupaciones, colectivos artísticos, en fin, que están usando las redes sociales para mostrar, para comunicarse,
y ha sido, yo creo, muy importante. Te agradezco muchísimo y no sé si te quieres que hay algo pendiente o nos queda algo en el tintero como decimos acá o... Bueno, agradecer la invitación. Yo creo que si bien nos sigue todo esto de los derribamientos por ahora, creo que es muy bueno seguir generando espacios de discusión crítica, que esté comprometida también con la generación de conocimiento para transformación social. Creo que es súper importante que la academia, los medios de comunicación también, o iniciativas autogestionadas se conecten con esto, y discutirlo a nivel latinoamericano me parece muy relevante a propósito del cuestionamiento a esta idea de nación, y que son problemas que trascienden esas fronteras administrativas también y nos sitúan en problemas que tienen que ver con nuestra condición colonial, nuestra atravesadas también por, no sé, por esta entrada violenta y la imposición de modelos económicos como el neoliberalismo. ¿Qué significa también eso como una realidad compartida? Entonces, feliz de poder seguir dialogando en torno a esto, esperando también que existan y avancemos en transformaciones.